En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza, quien ha denunciado que no hay combustible en Bolivia. Denuncian que el gobierno quiso echarle la culpa al bloqueo, pero se acabó el bloqueo y todo sigue igual. No hay combustible hoy. Bolivia, pues, está en crisis económicas. Hoy el senador Leonardo Loza denunció que en pleno bloqueo, un familiar del presidente habría pues recogido combustible de los surtidores. Se está hablando de 19.000 litros de combustible. Este es un tema que vamos a buscar de corroborarlo, ¿ah? También el día de hoy ha dicho claramente el senador Leonardo Loza que pedirá informes sobre este caso. Loza dice pues que el gobierno quiere pues burlarse del pueblo boliviano, no quiere tratar la ley para mandar a su casa a estos magistrados autoprorrogados. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecido por la cobertura, mil disculpas por el retraso. Evidentemente nuestro país ya es meses y meses atrás. El pueblo boliviano sufre, estamos sufriendo de combustible. Lamentablemente el gobierno no garantiza la importación del combustible en nuestro país. Miente al pueblo boliviano, ha usado al tema del bloqueo para intentar salvarse o lavarse la imagen, pero sin embargo pasó el bloqueo y todo, más caos en nuestro país por falta de diésel, gasolina particularmente. Creo que esto va a repercutir en temas económicos, productivos. En las ciudades, cientos y cientos de camiones, filas y filas en distintos surtidores. En las provincias, una lágrima. Mis hermanos, mis compañeros, con sus 5 litros no pueden conseguir. Es demasiado lo que está ocurriendo en nuestro país. Considero que el gobierno está metido en otros negocios, negocios familiares. Nosotros tenemos información en pleno bloqueo, antecitos del bloqueo, familiares del gobierno del presidente están recogiendo 19.000 litros de combustible. Imagínense, ¿no? Hijo del presidente, creo que alguien ya denunció, llamado Rafael, más de 19.000 litros recogiendo, y aquí están de los surtidores que nos pasan, ¿no? De dónde, cómo recogen, ¿no? Cómo manejan. Entonces, mientras que el gobierno está velando su negocio familiar, su interés de sus hijos o familiares, el pueblo boliviano estamos sufriendo. Creo que es hora, no solo el sector del transporte boliviano, sino todo el sector productivo y la población boliviana en su conjunto, levantemos nuestra voz, hagamos nuestra protesta de que el gobierno debe garantizar combustible en nuestro país, en lugar de priorizar negocios familiares, combustibles que manejen sus familiares. Considero que el gobierno está en toda su responsabilidad de garantizar combustible para nuestro país. Este tema, mientras el pueblo está sufriendo, peregrinando por combustible, los negocios familiares están prosperando, se están llenando los bolsillos, y creo que eso ningún boliviana y boliviano no deberíamos tolerar ni aceptar. No sé si familiares del señor presidente Lucho, porque no cualquier persona puede transportar semejante cantidad de combustible, más de 19.000, ¿no? Yo trato de llevarme 5 litros de aquí al trópico, me quitan en aduana, que llamamos en Padre Sam, pero recogen más de 19.000 litros de combustible como si nada, de surtidores. Esto es por mes, lo que nos informan. Imagínense lo que están velando los negocios, en cambio el pueblo boliviano está sufriendo. Por 5 litros de combustible
están perdiendo su producción. En el trópico de Cochabamba estamos perdiendo nuestra producción de tambaquí, nuestra producción de cítricos por falta de 5 litros de combustible, mientras que familiares, ¿no?, del gobierno, del presidente, mensualmente más de 19.000 litros recogiendo de distintos surtidores. Definitivamente nada. Yo estoy saliendo después de 3 o 2 días, 2 noches durmiendo haciendo fila para recoger 5 litros de combustible. Nos informan, inclusive tenemos una planta que acopia o produce en Puerto Villarroel, más de 9 cisternas, antecitos de los conflictos, han desaparecido de esa planta, sin destino. Este es 19.000, ese es más de 9 cisternas, ¿dónde llevarían? ¿A qué negocio estarían destinando? ¿Será producción, económico o temas ilícitos? Pero lamentablemente lo cierto es que no hay combustible, no solo en el trópico, no hay combustible en todo el pueblo boliviano, y nos informamos. Ojalá se pueda investigar y transparentar esto. Mientras que el pueblo va sufriendo, los negocios familiares va prosperando. Ojalá no se diga, no se metan con mi familia, esto es un ataque, quieren tumbar a Lucho. No, los negocios turbios, oscuros, no importa que sea mi hijo, mi hermano, mi tío, mi abuela, abuelo, tienen que ser sancionados y castigados. Senador, ¿van a realizar la denuncia formal sobre esta situación o ya lo han hecho? Nosotros vamos a, como legislador, lo que nos corresponda, vamos a hacer las peticiones de informe correspondiente a detalle sobre esta situación para esclarecer y decir la verdad al pueblo boliviano. Senador, otro tema, hay una cierta polémica por el debate de las normas de Estados Unidos. Primero se va a acatar la ley de prórroga de la Asamblea o los créditos. Bueno, el gobierno intenta burlarse, yo diría, del pueblo boliviano. Intenta subestimar la movilización del pueblo boliviano e intenta tratarnos como si no fuéramos como si no tuviéramos conocimiento. Creo que hay un acuerdo de las 3 fuerzas políticas en el país. Casi por más 3 o 4 o 5 días se ha debatido, se ha analizado y se ha alcanzado a un acuerdo. Uno de ellos, uno de los fundamentales, el tema de la ley de convocatoria de elecciones judiciales, está garantizadísimo, aunque con lágrimas en los ojos firmó el presidente, porque su decisión era definitivamente no realizar las elecciones judiciales en nuestro país. Ahora viene el siguiente acuerdo, es hacer respetar la Constitución política del Estado mediante la ley 073 y 075, que termina o pone en garantía los artículos de la Constitución que, recalco, no permite ninguna prórroga de ninguna naturaleza en nuestro país. Considero que hay que ser serios, hay que ser responsables. He escuchado el pronunciamiento de diferentes sectores del país que continúan en estado de emergencia, en estado de alerta. Creo que el gobierno pretende manosear una vez más a los acuerdos que se ha arribado y confío en el trabajo de los diputados de las 3 fuerzas políticas que tiene nuestro país y no defraudar al pueblo boliviano. Terminar con la prórroga ilegal que lamentablemente está generando problemas en nuestro país. ¿Qué pasa si no se llega a concretar la situación, senador? ¿Se podrían tomar las medidas de presión? De acuerdo a lo que hemos escuchado, manifestaciones ayer en la tarde, esta mañana, a mediodía, de diferentes sectores, organizaciones del país, como vuelvo a decirlo, nos informan que todavía están en estado de emergencia. Si el gobierno pretende una vez más pisar la Constitución o burlarse del pueblo boliviano, nosotros tenemos información que inmediatamente habría movilizaciones en nuestro país. Así que el gobierno no puede bajo ninguna circunstancia burlarse en desconocer ese acuerdo, en instruir a algunos diputados que no se aprobara la 075. Senador, en algún momento usted mencionaba que el tema de los créditos era para pagar el tema del combustible. ¿Es esto
hacer el chantaje para poder aprobar los créditos y comprar construir? Bueno, nosotros no vamos a tener para empezar ningún problema en aprobar ningún crédito, mientras que ese crédito sea en el bienestar del pueblo boliviano, que no sea para ir a corromperse, para manejar la plata en bolsas o en hules, que sea para la inversión, que se maneje transparente con nombre y apellido, con ese crédito que se va a construir o que se va a ejecutar, qué proyecto se va a financiar, con montos como corresponda. Nosotros no tenemos ningún problema. Hasta este momento creo que no hemos actuado, es decir, el gobierno no nos hizo aprobar de manera transparente montos y montos. No sabemos cómo se está gastando, en qué se está gastando. Solo sabemos que parte de los créditos que hemos aprobado, por ejemplo, más de 157 millones de bolivianos había sido para equipar a la policía y reprimir al pueblo boliviano, así como en las últimas movilizaciones. Pero el resto no se sabe. Ojalá se pueda transparentar. Por eso, recalco, nosotros no tenemos por qué objetar ningún recurso que se pueda invertir de manera transparente para el pueblo boliviano. Ahí no vamos a tener ningún problema y no necesitamos ningún chantaje para aprobar eso. Sobre el tema de incidencia, ¿cómo está la carretera? Bueno, exacto, decía, disculpas por el retraso. Nosotros salimos a las 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana, más de 3, 4 horas, no hay derrumbe para empezar, ¿no? Es un pequeño deslizamiento de 3 pequeños ríos o arroyos que nosotros llamamos justamente en las 7 curvas. Antes de 7 curvas y uno en pleno 7 curvas. Pero yo diría ni una volqueta, ni 2 volquetas de tierra o de barro no debe haber en esos 3 deslizamientos que hubo. Desde ayer ninguna presencia policial está ausente. Seguramente los policías más están de las comadres que están ahí divirtiendo, cómo vamos a cobrar, seguramente están detrás de eso. No hay policía que le pueda ayudar el tráfico. Segundo, lo más grave, nosotros, como les digo, estamos pasando desde las 5 de la mañana y